día de hoy empezamos fuerte, porque todo continúa con Tabitha a medianoche despierta porque tuvo una pesadilla. Jim se despierta y ella le menciona que se siente culpable porque debió haber hecho más cuando estuvo allá afuera. Jim la reconforta diciéndole que hizo lo mejor que pudo, pero ella está loca por discutir porque tiene mucho que no lo hace. Así que le dice que deje de consolarla porque él no puede saber si ella hizo lo suficiente. Esto hace que ambos discutan y Jim le pregunte si ella quiere que él sea el malo, porque entonces él puede serlo, y le echa en cara que ella se fue por ahí a hacer quién sabe qué cosas, mientras él se quedaba aquí solo cuidando a los niños. La tipa saca las garras y le recuerda que ella no andaba de vacaciones y que antes de irse ella le pidió permiso. A pesar de esto, Jim le insiste en que ella siempre hace lo que le da la gana y esa gente casi hasta se dan golpe en medio del pleito, que empeora cuando mencionan el tema del divorcio, que según Jim fue culpa de Tabitha, que luego de la muerte de Thomas no se esforzó para que la familia se mantuviera unida, aunque ella lo culpa a él porque siempre se victimiza por todo. En ese instante escuchan un grito de uno de los monstruos de afuera y Jim decide irse del cuarto para no tener ni que verla. Al día siguiente Julie pregunta por su papi, a lo que Tabitha le responde que se fue con un grupito a buscar lo que queda de comida en el lago, por lo que regresará al día siguiente. Aquí Julie revela que medio pueblo los escuchó discutiendo e irónicamente le dice a Tabitha que está contenta de que por lo menos algunas cosas vuelvan a ser como antes. Jade vemos que le muestra a Boyd su teoría del árbol y las botellas, asegurándole que todos estos números significan algo, porque el árbol era importante para Miranda, que por lo que contó Tabitha, es la única persona que tuvo una conexión con este lugar incluso antes de saber que existía. Es aquí que Boyd le cuenta sobre el otro árbol con botellas que vio la vez que salió con Sarah al bosque, mencionando que una botella de ese árbol tenía el número 1864 dentro, que es el mismo número que encontró Jade en este árbol. Es por esto que Jade le pregunta dónde está ese otro árbol y en ese momento nos vamos a la casa colonia, donde Henry intenta acercarse a Victor y romper un poco el hielo entre ambos. No tiene mucho éxito, así que le pide a Victor que le muestre el pueblo, a lo que él se niega porque tiene algo que hacer muy importante. Henry se ofrece a acompañarlo, pero Victor le dice que no es buena idea, así que el tipo se rinde y le dice a su hijo que se va a quitar de su camino entonces, por lo que Victor se siente mal y le dice que es porque es peligroso, aunque le ofrece caminar juntos un rato si quiere. En la clínica, Mariel recibe nuevos medicamentos de Kenny, que saca todo de la ambulancia en la que vino Tabitha. Al irse, él se topa con Boyd, que le pregunta si está bien, y aunque evidentemente no lo está, él responde que sí y se marcha. Ya dentro, Boyd ve a Randall sintiéndose muy culpable por lo que hizo, pero como lo ve dormido prefiere irse y se topa con Christy, que ya está mejor de su pie. Ella le cuenta que él está mejorando poco a poco y que en la ambulancia vino un ecógrafo portátil, por lo que podrán ver al bebé de Fátima y saber si es bestia o monstruo. Nada, mentira, niña o niño. Boyd se va contento por estas buenas noticias, pero le pide a Christy que no le diga a Randall que vino a verlo. Y la escena nos lleva ahora con Ellis y Fátima, que siguen discutiendo sobre el asunto del bebé, y aunque él propone que vayan con Christy para que les dé una explicación médica, ella no quiere hacerlo porque tiene miedo del cómo reacciona la gente, que se asustaría de ella así como él está ahora mismo. El tipo niega estar asustado y en ese momento Boyd les toca la puerta para contarles lo del ecógrafo. Ellis lo invita a pasar y le acaba contando junto a Fátima lo que está pasando, y Fátima se niega a hacerse el ultrasonido porque la verdad es que ella tiene miedo de lo que puede llevar dentro y prefiere esperar a ver si se van los síntomas, aunque obvio Ellis no está de acuerdo con esto. Al mismo tiempo vemos a Donna tapando o enterrando a Dave en la piscina, y Tabitha justo iba pasando y ambas conversan. Donna revela que aunque el tipo por un maldito dolor de cabeza, juntos pasaron buenos momentos y eran buenos amigos. Tabitha sigue con lo mismo de que debía hacer más cuando estuve afuera, y ambas tienen aquí un momento emotivo que la verdad es que no aporta nada. Así que vámonos con Henry y Victor, quienes van caminando por el bosque, y Victor le muestra a sus padres las cuevas por las que va a meterse. Así que obvio Henry dice que va a acompañarlo, porque ya lo perdió una vez y no va a hacerlo dos veces. Victor acepta, pero le advierte que debe guardar mucho silencio, y le muestra algunas figuritas que tiene para que no se pierdan y marcar el camino. En la clínica, Randall despierta y se porta como un idiota con Mariel para variar, que quiere ayudarlo. Él le pide un espejo para verse y ella se lo pasa dándole un minuto para que procese su nuevo rostro desfigurado. Ya luego, mientras lo cura, él le pregunta que por qué intenta fingir que no pasó nada, porque él también estuvo en ese lugar y sabe que esto o eso aún no ha terminado. Ambos conversan y ella al final le propone que se quede con ella y Christy en este lugar, porque al final del día nadie merece estar solo. El tipo acepta y ella dice que va a hablar con Christy. Julie por su parte anda por ahí fumando cositas y aunque Kenny la descubre le promete no decir nada. Luego vemos como Kenny se acerca a Donna, que ya ha terminado su muro, y le pregunta si hay espacio para él en la casa colonia, porque su casa actual le trae muchos recuerdos de sus padres. Ella obvio le dice que sí y el tipo se prepara para mudarse. En la casa vemos que Ellis finalmente convence a Fátima, que mientras baja las escaleras se topa con
con alguien que anda tomándole fotos a todo el mundo. Ella le dice a los chicos que acepta, pero que no le van a contar nada a Christy de lo que está pasando a menos de que sea necesario. Por su parte, Jade encuentra el segundo árbol botella y mira los mensajes mientras habla con este pana que ve en sus visiones pero no le dice nada importante. Lo que sí es importante es que en casa de los Matthews, Tabitha se disculpa con Ethan por la pelea que tuvo con Jim, a lo que él responde que extrañaba cuando recién llegaron a este lugar porque todos estaban tan asustados que no tenían tiempo para peleas. En ese instante ellos escuchan algo arriba, aunque se supone que no hay nadie. Cuando Tabitha sube a ver, se topa con los niños esos que dan pila de miedo, salen de todas partes y no dejan de repetir la palabra Ankohi. Ethan sube por Tabitha y los niños de repente desaparecen, por lo que ella agarra el carajito y se lo lleva corriendo. Llegando al bar con Jade, a quien se ofrecen ayudar con su rompecabezas, él revela que en el otro árbol encontró exactamente los mismos mensajes, pero colocados de manera diferente y con algunos números repetidos, insistiendo en que estos números son la clave de algo que ellos deben entender. La escena se corta y nos vamos a las cuevas, donde vemos a Henry cagándose del miedo, mientras Victor se preocupa porque en el lugar que se supone estaba Jasper, con el reloj y su silla de ruedas, ahora no se encuentra. Así que él propone ir más profundo en las cuevas y a Henry no le queda de otra que seguirlo. Ya cuando están más adentro, el camino se hace cada vez más estrecho, hasta que finalmente ven a Jasper en el fondo con su mesita. El muñeco está rodeado de un par de monstruos, así que en silencio Victor lo toma y lo pone en su bolso, justo cuando Henry descubre una manta de Miranda en la mesa y queda perplejo. Aquí uno de los monstruos despierta, advirtiéndole a Victor que si sigue viniendo aquí, un día lo van a obligar a quedarse con ellos. Victor y el papá dicen patica pa' que te tengo y salen corriendo como que no hay mañana, y Victor lleva a Henry a un escondite que tiene mientras el tipo no procesa lo que acaba de ver, sintiéndose intrigado sobre el por qué los monstruos tenían algo de Miranda en ese lugar. Victor solo responde que no sabe y le cuenta que en este lugar él se escondía antes cuando estaba solo, porque durante mucho tiempo él estuvo solo sin más gente en el pueblo. Escuchar esto destroza al pobre Henry, pero su hijo lo consuela diciéndole que encontraron a Jasper y que eso significa que podrán salvar a la gente, explicando que Jasper sabe cosas y recuerda que una vez él le contó a Christopher una historia sobre este lugar, que ahora van a obligarlo a que repita. Aunque Henry está un poco escéptico sobre esto, pero Victor supuestamente sabe lo que está haciendo. En el pueblo, Randall, mientras recoge sus cosas del autobús, se topa con Julie y ambos hablan sobre lo que vivieron cuando estuvieron secuestrados, y ella le aconseja que colocarse de vez en cuando sirve para olvidarlo. Y ahora sí, vamos a lo que todos estábamos esperando, y es que Fátima se prepara con Christy para el ultrasonido y la tipa, muy emocionada, unta todo y prende la maquinita, solo para darse cuenta de algo extraño junto a Mariel. Y es que, señores, ella no ve absolutamente nada, porque Fátima no tiene ni pibe en esa panza y todo estuvo en su mente. Evidentemente Fátima no puede creer esto y no lo acepta, por lo que se altera bastante. Y aquí Alice no aguanta más y decide contarle a las chicas lo que pasa realmente, pero eso lo veremos la próxima semana, porque ahora vemos a alguien revisar sus fotos y ver de repente a la mujer extraña en una de ellas. Esa cosa se aparece detrás suyo en ese momento y le pide a alguien que por favor lo ayude, porque ella puede salvarlos a todos y llevarlos a casa, dejando a alguien sorprendido y a nosotros cada vez más intrigados por saber quién es esta misteriosa figura. Déjame tus teorías en los comentarios. Nos vamos al bar en donde Ethan y Jade descubren que algunos números están al revés, pero siguen sin encontrar un patrón específico. Jade entonces consuela a Tabitha, diciéndole que no se asuste porque esos niños no van a hacerle daño y solo quieren su ayuda. Ella comienza a dudar de esto, ya que se está basando en las visiones que tuvo una mujer que murió hace ya 40 años. En ese instante ella ve unos dibujos de Jade de los muñecos vudú que están en el lago, cosa que ella parece recordar de alguna parte cuando era pequeña. Ella le pregunta a Jade si vio 3 rocas grandes en una especie de círculo, lo que él afirma, y entonces ella no puede creer esto, porque resulta y acontece que con ese lugar ella tenía pesadillas una y otra vez cuando era pequeña, lo que significa que al igual que Miranda, ella también soñaba con este lugar y simplemente no se había dado cuenta, culminando así con este capítulo. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, dar like y comentar, que eso me ayuda muchísimo y me encanta leerlos. Ya sin más que decirles, nos vemos la próxima semana.